Hola, sean todos bienvenidos a los videos tutoriales de masterweb.la. Mi nombre es Carolina y en esta lección vamos a entender un poco sobre el manejo de datos en PHP. Las variables, como vimos anteriormente, pueden contener diferentes tipos de datos. Entre los tipos de datos tenemos los siguientes, que podemos observar en la imagen, donde el tipo entero abarca todos los números sin su parte decimal, y el rango de este valor va a depender de nuestro sistema operativo. Sin embargo, generalmente va desde menos 2 billones hasta 2 billones. Con el siguiente tipo de dato, que es punto flotante, este tipo de dato incluye la parte decimal del número y es llamado también número real o float. Otro tipo de dato muy común es la cadena de caracteres, la cual es una serie de simples caracteres que juntos pueden formar una palabra o un texto. Prácticamente no se tiene un límite del tamaño de la cadena de caracteres. Una variable que se usa mucho, sobre todo en las instrucciones condicionales, es el tipo de dato booleano, la cual es una variable que solo toma los valores verdadero o falso. Tenemos también los arreglos o arrays, el cual es un conjunto de datos, y tenemos el tipo objeto que se encarga de manejar la instancia de las clases. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de estos tipos de datos. Para una variable tipo entero podemos tener entero igual y le podemos asignar el valor de 10. Para una variable tipo float podemos asignarle el mismo 10 pero .52. Para un string o cadena de caracteres podemos colocar el siguiente texto. Para el tipo de datos arreglo, y para el tipo de dato de objeto el objeto se crea perteneciendo a un tipo de clase. Eso lo vamos a ver más adelante en uno de nuestros videos tutoriales. Abarcaremos más sobre los objetos y las clases. La mayoría de los lenguajes requiere que se inicialicen las variables antes de usarlas y también requiere que se especifique el tipo de dato que va a contener. Pero en PHP no es necesario decir qué tipo de dato será una variable. Con estos ejemplos que les mostré, con cada una de esas instrucciones ya se crearon las variables y se le asignaron los valores. Debemos tener en cuenta que PHP convierte las variables según necesitemos. Si tenemos las siguientes variables, y hacemos la suma de ambas, técnicamente esta tercera instrucción debería generarnos algún tipo de error, debido a que las variables a sumar pertenecen a diferentes tipos de datos. Sin embargo, PHP convierte esta variable número, que pertenece a un tipo de dato entero, a un tipo de dato float automáticamente. Otro ejemplo podría ser PHP convierte el carácter en un número entero para poder realizar la operación y que esto no genere algún tipo de error.
En PHP también podemos realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, se hace uso de los operadores que comúnmente conocemos como el de suma, multiplicación, división e igualdad. Y para emplearlos hacemos uso, bueno, acá como estábamos observando en nuestro ejemplo, acá ya estábamos haciendo uso del operador suma. Podemos cambiarlo, podemos usar así de sencillo el operador de resta, el operador de multiplicación y el operador de división. PHP realiza las operaciones con un orden de prioridad. Primero ejecuta la multiplicación y división y luego la adición o la sustracción. Para hacernos una idea de más o menos de qué va esto, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos resultado, va a ser igual . Tenemos esta siguiente operación, si lo mandamos a mostrar en pantalla, y vemos que el resultado que se nos imprime es el número 8. Nosotros como programadores podemos cambiar el orden de las operaciones usando paréntesis. Entonces, lo que esté dentro del mismo se ejecutará primero. Por ejemplo, si hacemos la siguiente modificación e imprimimos nuestro resultado, vemos que ahora cambia al número 10, diferente al de la operación anterior. En PHP podemos incrementar y decrementar variables de una forma bastante sencilla. Basta con añadir el símbolo más o menos menos. Hagamos un ejemplo. Acá le colocamos más. Mandamos a imprimir el valor de resultado. Y vemos que nos muestra el valor 11. Si lo mandamos a decrementar, vemos que el valor que nos muestra es 10. Recuerden que en nuestro ejemplo, esta operación al colocarle los paréntesis nos estaba dando el valor de 10. Entonces, si lo incrementamos un valor, nos daría 11, y si lo decrementamos, nos daría 9. También en PHP podemos usar las siguientes abreviaciones. Por ejemplo, vemos que nos genera esta operación. Nos genera 20. Fíjense que acá está realizando lo siguiente, está multiplicando resultado por 2 y el resultado se lo está asignando a resultado. También podemos sumarle restarle dividirle. Si tenemos un número punto flotante, podemos redondearlo hacia arriba usando la instrucción ceil. Por ejemplo, si tenemos aquí, vamos a usar de una vez esta variable que ya definimos, que es número 2, y vamos a asignar redondeo, va a ser igual a ceil, y aquí mostramos redondeo. Veamos que se nos genera en nuestra pantalla, nos coloca 22. ¿Por qué? Porque está redondeando hacia arriba. Y si queremos hacer un redondeo hacia abajo, usamos la instrucción floor. Vemos que ahora se nos va a mostrar el número 21. También, si tenemos variables cuyo tipo de datos sea un string, podemos, por ejemplo, unir estas dos cadenas diferentes en una sola variable. Ejemplo de esto sería variable 1, colocarle y para unirlas
usamos lo siguiente. Variable 1 punto variable 2 y vemos nuestro resultado en pantalla. masterweb.la, que entonces es la unión de estas dos cadenas de caracteres que tenemos. Bueno, hemos finalizado con este video tutorial de masterweb.la. Nos veremos en nuestro siguiente video.